atesorar esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor Jesús. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y saludamos a nuestros amigos, a Daniela, que vino hoy con su compañerito y su bebé. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. A nuestra amiga que está ahí hablando con la hermana Stephanie y el hermano Luifer, también bienvenida en el nombre del Señor Jesús. A esta dama que está al lado de Yubrady, ¿cómo es? ¿Tú me recuerdas? Yuranis, eso. Bienvenida en el nombre del Señor Jesús. A Pedro también, bienvenidísimo. Elías también, bienvenido. Jeffrey, bienvenidísimo por acá. Y a Erika y su bebé también, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Vamos a predicar la palabra de Dios en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús estaba con sus discípulos enseñándoles acerca de la oración. El contexto de este capítulo, oiga, mucha enseñanza. Si usted lee el capítulo 6, hay mucha enseñanza en cuanto a lo que el Señor Jesús quería impartir a sus discípulos. Así que el maestro estaba enseñando a sus discípulos y desde el verso 6 les enseña, de los versos anteriores les insta a orar y de la manera en la que debieran orar. Pero desde el verso 9 empieza a hablarles acerca de el modelo de la oración. Les dice: ustedes deben orar de la siguiente forma. Así que el Señor tiene a sus discípulos enseñándoles a orar. ¿Cuántos de los que están aquí saben orar? Bueno, qué bendición. Pero ¿qué tal si hoy aprendemos un poquito más acerca de la oración? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que el maestro les enseña a sus discípulos a orar e inicia con esta frase. Mire, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Punto y coma, 2 puntos. Inicia con: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero el título de este mensaje es Clama. ¿Cómo es el título del mensaje? Clama sabiendo quién eres. A mí cuando me dieron ese título yo dije: ¿y eso qué es? Pero meditando en él encontré el sentido de lo que se quiere con este mensaje. El Señor empieza hablándoles de una relación. La oración modelo que nos enseña el Señor Jesús empieza hablando de relación y de posición. Porque aunque no lo dice, el que está orando debe iniciar diciendo Padre. Así que el que ora, ¿qué es? A ver, dígalo tranquilo, fuerte: Hijo. Así que para iniciar la oración nos coloca en una posición. Tú eres hijo de Dios. Y eso significa que no solo tienes posición, sino que además tienes relación. Porque, oiga, hay padres que abandonan a sus hijos. ¿Cierto que sí? Pero tenemos un Padre celestial que no abandona a sus hijos. Responsable es este Padre que tenemos cada uno de nosotros. Así que Él inicia colocando en la posición a aquel que va a orar. Usted es hijo. Y yo quisiera que en esta noche nos centráramos en eso. Hoy quisiera que ahondáramos más acerca de esa posición de hijo con respecto a nuestro Dios. Así que ese es el inicio de la oración y nos vamos a centrar solo en esa frase: Padre nuestro. Listo. Con eso vamos a dar el mensaje de hoy. Mire que ¿a quién estaba hablando el Señor Jesús? A sus discípulos. Quiere decir
que había mensajes donde él reunía a la comunidad completa. La palabra de Dios dice que habían multitudes y él se refería a esa multitud. Pero el Padre Nuestro se lo enseñó solo a los discípulos. Así que yo quisiera que centráramos la atención en aquellos en quienes son hijos de Dios. Amén. Porque el mensaje acerca de la oración tenía una población objetivo y eran los que habían recibido al Señor Jesús. Porque si nosotros ahondamos en la palabra de Dios, creo que esto ya se ha dicho mucho, pero la palabra de Dios nos enseña que hay un requisito para ser hijos. Es decir, no todos son hijos de Dios. Y eso rompe el paradigma del ser humano común, porque normalmente el hombre piensa que es hijo de Dios. Pero la palabra de Dios me dice a mí, Juan capítulo 1 empieza a hablar acerca del verbo, de la luz que vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, llamados, de tener esa posición de ser hijos. Así que, ¿cuál es la característica de los que son hijos de Dios? Recibir al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús no enseñó esta oración a todas las multitudes que le seguían. La enseñó a aquellos que habían recibido en sus vidas la palabra y la amonestación del Señor Jesús. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? De manera que hay una característica para constituirse en hijo de Dios y es a través de Jesús. No hay otra. Si usted quiere ser hijo de Dios, hay que recibir al Señor Jesús. No hay otra alternativa. Amén. Pero yo quisiera entonces que empezáramos porque este capítulo 6 tiene una riqueza impresionante. Y quisiera que habláramos acerca de qué características tienen las criaturas de Dios. Porque aunque nosotros somos hijos de Dios, todavía somos criaturas hechas por Dios. Es decir, no sé cómo se llamaba eso que hacía uno en el colegio. No sé si usted se acuerda que hacían una bolita acá y decía, ahí meta los números primos. Y hacía otra bolita acá, eso, conjuntos. Entonces habían algunos elementos que pertenecían solo a un conjunto, pero habían algunos que quedaban en la intersección y eran parte de este grupo, pero también de este. Es decir, todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero hay un grupo que aunque somos criaturas de Dios, también nos constituimos en hijos de Dios. Pertenecemos a los dos grupos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque parece ser que nosotros nos sucede mucho lo que le sucede a los discípulos. En esta noche puede haber alguien que esté preocupado por pagar el recibo, por pagar el arriendo. Oiga, y normalmente eso le quita a uno la tranquilidad. No está escuchando el sermón por estar pensando en el recibo. Está pensando en cómo resuelve esa situación, que tengo que conseguir plata, que se me está acabando el mercado, que llegó la cuota, que etcétera. Y normalmente eso nos afana a nosotros. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Esto a mí me parece muy lindo. Porque dice el Señor Jesús ahí mismo en el verso 25. Les dice a sus discípulos, oiga, no se afanen tanto por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces él empieza a decirles a sus discípulos, oiga, como una charla para que se empiecen a calmar. Miren, tranquilos, no se afanen tanto. Y en esta noche el mensaje es, no te afanes tanto. Afánate pero poquito. Porque tampoco nos podemos relajar. Hay que resolver cosas. Pero entonces el Señor Jesús los ve desesperados. Porque hermano, cuando se llegó y nos van a cortar el agua, puede ser que nos preocupe, pero la preocupación llega a un punto en el que nos lleva a la angustia. Y la angustia nos lleva a la desesperación. Y la desesperación no nos deja vivir tranquilos y en paz. Pero tenemos al Dios de paz. Y el Señor Jesús entonces les dice, bueno, les voy a enseñar. Ese capítulo 6 es de enseñanza y de riqueza.
Les dice, les voy a enseñar. Porque ustedes interésense, uno está pensando en la comida. O está pensando en que se le está acabando los zapatos y se rompieron. Pero aquí lo más interesante o lo importante es que tú tengas buena salud. Uno con buena salud, la comida se consigue. El problema es que haya comida y no haya salud para poder comer. El problema es que haya buenos zapatos, pero ya mis pies no me sirvan. Me explico. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús. No es la comida, perdón, no es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido. O sea, la función del vestido es cubrir al cuerpo, y si tienes cuerpo, tranquilo que Dios provee el vestido. La función de la comida es alimentar al cuerpo, y si tú tienes buena salud para comer, tranquilo que Dios provee el alimento. Eso me dice a mí la palabra de Dios. Dice, y pone un ejemplo, a mí me gusta esto, porque les dice, miren las aves del cielo o las aves del campo. A mí me parece que el Señor Jesús es muy gráfico. Seguramente estaba en un campo donde había árboles frondosos y habían unos pajaritos volando y cantando. Y les dice, muchachos, ¿cómo ven ustedes a esos pajaritos? Y alguno tendría que decir, no, pues están como felices, están cantando. Uno persigue al otro y están ahí revoloteando. Y lo que les dice el Señor Jesús es, ¿cuál de esos está preocupado? No, ninguno, todos están tranquilos. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús, porque el Padre Celestial, amén, y está hablando de la relación directamente a ellos. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Miren, los pajaritos no trabajan. No tienen que ir a recibir el jornal. No tienen equidad y plata. Y todos los días el Señor les da de comer. Póngale atención a lo siguiente. ¿Los pájaros son hijos de Dios? Bíblicamente son criaturas de Dios, pero no hijos. Así que les dice lo siguiente. Así que el Señor Jesús les dice lo siguiente. Esos pájaros que no tienen el valor que ustedes tienen, el Creador los sustenta. Oiga, y si esos pájaros que valen menos, Dios les da de comer, ¿no nos dará de comer a nosotros? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mire, yo quiero hablarle de dos necesidades básicas. Y esto nos lo dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el Señor. El Señor Jesús empieza diciéndole, no os afanéis por la comida, por la bebida, que es básicamente lo mismo, el sustento, o por qué habéis de vestir. Comida y sustento. Comida y vestido. Esas son las dos. Nosotros no necesitamos más para vivir. Una buena comidita y un lugar donde abrigarnos. Esto incluye la ropita. Eso es todo lo que necesitamos. Y se levanta un adolescente y dice, no, yo necesito el iPhone 16. No, si no tenemos iPhone 16 no nos morimos. Si no tenemos los zapatos de marca, no nos morimos. Así que lo que necesitamos es sustento y abrigo. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a ver más textos que nos demuestran esto. Verso 28. Y por el vestido que os afanáis. Ahora miren otro ejemplo. Miren las flores del campo, lirios del campo. ¿Cómo les parecen? Miren estas flores. De todos los colores, adornan y se ven bonitas. Dice el Señor Jesús, con todo y esto, ni Salomón pudo vestirse como unos de ellos. Y el Padre de ustedes que viste todos los días estas flores, no podrá vestirlos a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que él empieza a atacar la angustia que tenían los discípulos en ese momento. Y dice en el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Mire, es reiterativo, comida y abrigo, sustento y abrigo. Eso es todo lo que necesitamos.
porque los gentiles buscan todas esas cosas. Y mire lo que dice, porque este texto yo también lo he cogido muchas veces así como cristiano versiculero, y dice uno, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Hablando de, inclusive a veces hablando de lujos. Pero este texto habla de que si nosotros buscamos y nos ocupamos en buscar el reino de Dios, todas estas cosas nos son añadidas. ¿Cuáles? Las que necesitamos para vivir. Así que no os afanéis el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Mire, pónganle cuidado a lo siguiente. Tenemos un Dios que es responsable de la creación. Porque a veces hay ideas de que Dios solo bendice a los de la iglesia. No, Dios sustenta a toda la creación porque Dios no es irresponsable. Dios le da comida a todas las criaturas. Ahí entramos nosotros. Pero, ¿cuáles son las necesidades que suple Dios en la creación? Sustento y abrigo. No es más. Hasta ahí. Pero yo quisiera en esta noche hablarle de un nivel más alto. Porque aunque siendo criaturas de Dios, no nos, créamelo. Yo lo digo porque la palabra de Dios me autoriza. No va a haber día que no tengamos comida. Se lo aseguro. Sea cristiano o no sea cristiano, Dios no le falta a la gente con su comidita y con un lugar donde dormir. Créamelo porque eso lo dice la palabra de Dios. Mire, hay otro texto que me dice lo mismo. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 8. Pablo les dice, oiga, así que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos ya contentos. Eso es todo. ¿Quién está bien de cómo? Entonces, la palabra de Dios es reiterativa en que lo que nosotros requerimos es sustento y abrigo. No es nada más. Pero ahora yo quisiera que empezáramos. Andresito, póngame primera de Timoteo 6:8, porfa, para que leamos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es todo lo que necesita un ser humano para poder sobrevivir, no es más. Lo demás son lujos. Y creo que estamos rodeados de bastantes lujos. Pero yo quiero hablarle de un nivel más alto. Porque mire, claro, Dios sustenta a toda la creación, pero el trato es diferente con un hijo. Créame que en el nombre del Señor Jesús, el trato es diferente cuando ya pasamos a esa postura de hijo. Vamos a ir ya centrando el tema. Y quiero hablar hoy del hijo pródigo. Bueno, lo que las editoriales le han puesto el hijo pródigo. Es una historia que todos conocemos. Me voy a centrar en Lucas capítulo 15. Y todos conocemos esta historia. Un muchacho, el menor de la familia, le dice al padre, me voy, deme mi herencia, lo que me corresponde. El padre le da todo lo que le correspondía a él. Él se va y dice que se malgasta todo lo que el padre le dio. Luego de que se malgasta todo lo que el padre le dio en una situación difícil, se va a cuidar cerdos. Dice que quería llenar su vientre con lo que comían los cerdos y luego volvió en sí. Oiga, yo aquí sufriendo y en donde mi papá hay buena comidita. Yo aquí sufriendo y en donde mi papá hay buenas camas. Los criados de mi papá comen bien, yo me voy para allá. No sé si en esta noche haya alguien que esté dándose una vuelta por el mundo y el mundo ofrece algarrobas de cerdo, pero en Dios tenemos morada y tenemos bendición abundante hasta que sobreabunda. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero también cuenta la parábola que él regresa a la casa y el padre, esto es lindo, el padre lo vio y salió corriendo a recibirlo, lo abrazó. Inmediatamente, apenas lo recibió, lo vistió. Pregunto, ¿de dónde habrá sacado el vestido? Tenía criados, así que mandó a sus criados a la casa, tráiganme un vestido.
y no cualquiera, tráiganme el mejor vestido. También dice la palabra de Dios que le colocó un anillo. También dice la palabra de Dios que les dijo, vayan y prepárense un banquete, maten al becerro gordo y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ha regresado. Pero quisiera hoy centrarme un poquito, ya hablaremos de ese menor, pero vamos a hablar del mayor. Porque en el verso 25 dice que el mayor estaba en el campo, es decir, estaba trabajando. Y cuando llega él ve el alboroto, hay fiesta en mi casa. ¿De qué se tratará? Y dice la palabra de Dios que él se da cuenta de la fiesta y además, no sé, parece ser que todavía no había entrado a la casa y llamó a uno de los criados de la casa y le pregunta qué pasó. Y el criado le dice, es que imagínese que su hermanito volvió y su papá, no sé con qué intención, porque la Biblia lo declara así. Mire, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y mire, no sé por qué la Biblia, aunque a veces no parece precisar algunos detalles, sí nos los deja ver. Porque él le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Es decir, él empieza a contarle detalles. Imagínense que llegó su hermanito y su papá le mató el becerro más gordo. Y su papá lo vistió y además le devolvió el anillo. El hermano mayor dice que se enojó. Oiga, y con toda razón. Ese hermano menor que malgastó todo lo que había construido el padre que fue, vienen y le hacen fiesta. ¿A quién se le ocurre eso? Eso ahí es que castigarlo. Así que él se enojó y dice que no quiso entrar a la fiesta, que se quedó afuera. De manera que entonces en el verso siguiente dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Así que el papá salió a decirle, mi hijo, entra a la fiesta. Mas él respondiendo dijo al padre, mire, aquí está el reproche. ¿Cuántos años llevo yo con usted? ¿Cuándo ha habido un mal comportamiento de mí si me la paso es trabajando? ¿Cuándo yo me he comportado mal con usted? No he sido desobediente, no le he hecho mal. Y aquí estoy firme con usted. Y ese que fue, hizo lo que quiso, deshizo toda la fortuna que usted le dio, viene y le hace que es que fiesta. Y a mí ni un cabrito, dice, ni un cabrito me has matado. Ni un cabrito me has dado para poder regocijarme con mis amigos. Así que hay un reproche de parte del hermano mayor. Y dice el verso 30, dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y mire lo que dice el verso 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire algo interesante, porque el hijo mayor, según la parábola, era el dueño de todo lo que había en esa casa. Póngale atención a lo siguiente. Vamos a devolvernos al verso 11, el inicio de la parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y seguido dice, y le repartió los bienes. Es decir, que cuando el hijo menor le dijo al papá, necesito mi herencia, el papá cogió y dividió todo lo que tenían 2 y repartió los bienes. Uno, dice la parábola que es el menor, recogió todo lo que había y se fue a malgastarlo. Pero el otro quedó en casa. Y aquí me quiero centrar porque hay muchos hijos de Dios en casa con las bendiciones de Dios pasándola mal, sufriendo penalidades, sufriendo, hablando materialmente, sufriendo necesidades.
pero también espiritualmente escasos. ¿Cómo es posible? ¿De quién era el problema ahí? ¿Del papá? ¿O del muchacho que no entendía que todo lo que había era de él? En esta noche yo te quiero decir, necesitamos saber quiénes somos. Clama sabiendo quién eres. Porque perdóneme, amado hermano, pero nosotros a veces no hemos entendido quiénes somos. Cuando la Biblia lo dice claramente, eres un hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eres un hijo de Dios. De manera que yo quisiera en esta noche hablarte precisamente de eso. ¿Cuántas situaciones difíciles y complejas has pasado? Porque a mí lo que me dicta la palabra de Dios es que Dios provee lo que necesitamos para subsistir y para sobrevivir. Pero es que los hijos tienen un trato diferente. No sé si me regalas unas noticas, Astrid, por favor. Pero es que los hijos tienen un trato diferente. Tú eres un hijo de Dios. Y miren que los papás, por lo general, ellos dan de lo mejor que tienen. Ellos no le dan a los hijitos lo peor. De hecho, si tienen la posibilidad, sacrifican su bienestar para que el hijo esté bien. Ahora, pensemos en lo siguiente. Dios, ¿qué no puede darnos? Y yo quiero hablarte en todos los ámbitos. Materialmente Dios te puede bendecir, pero también espiritualmente. Mire, hay muchas personas que aunque ya son cristianos, viven en una necesidad tremenda. Y yo no te puedo culpar, pues si yo mismo también tenía esa mentalidad. Yo creo que Dios usó a Neil en esa parte. Cuando yo me casé, claro, uno viene de un hogar que tiene muchas carencias en cuanto a lujos, porque siempre tuvimos buena comidita. A veces se me rompían los zapatos por estar jugando fútbol y se me demoraba un poco los nuevos zapatos, tocaba pegarlos. Pero siempre tuvimos lo que se requería. El problema es que yo me casé con esa mentalidad y cuando yo me casé, yo siempre compraba lo más barato, lo de peor calidad. Es más, mi proyección siempre era eso, lo más malo. Y no sé si haya alguien en esta noche con esa mentalidad. Hay oraciones, porque estamos en una semana de oración, donde uno le pide a Dios lo peorcito, ¿no? ¿Sabes? Los hijos de Dios merecen lo mejor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo vamos a recibir lo mejor si ni siquiera nos sentimos merecedores? Mire, yo podía tener buena plata en el bolsillo, pero prefería comprarme los zapatos más baratos, teniendo la plata para comprarme unos buenos zapatos. ¿De quién era la culpa? De la mentalidad. Así que en esta noche yo te quiero instar, cambia esa mentalidad, eres hijo de Dios. Necesitas cambiar esa mentalidad. Ahora, por otra parte, es ofensivo que nosotros le pidamos a un Dios tan sobrenatural y tan abundante migajas. A veces oramos por migajas, cuando el Señor tiene bendiciones grandiosas para cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos para recibir eso? En esta noche el Señor me envió a decirte, pídele cosas grandes a Dios. Que tu oración cambie. Que tu vocabulario cambie, hermano. Uno a veces habla con hermanos y no, toca lo que hay. No, pídele a Dios. La palabra de Dios me dice a mí que el pueblo de Israel menospreciaba a su Dios porque le pedían cosas muy pequeñas. La calidad de Dios que tenemos es tan extraordinario que deberíamos pedirle cosas de la naturaleza de nuestro Dios, cosas grandes y extraordinarias. Pero si tú sigues con esa mentalidad, ahora pasemos ahora al campo espiritual. Hay gente que todavía sigue también recibiendo migajas.
cuando las virtudes de Dios para con sus hijos son grandes. No tienen límite, porque tenemos un Dios sin límite. Mire, le quiero decir también, tenemos que cambiar esa mentalidad. Perdóneme, pero hay unos que predican mucho de las tinieblas y se levantaron las tinieblas y las tinieblas y que las... No, aquí hablamos es de la luz que alumbra a todo hombre, que rompe y quebranta las tinieblas. Perdóneme, yo lo mencionaba hace como 2 semanas, porque es que, hombre, hay predicadores que se suben a predicar y el maligno y el enemigo y nos tiene mal y nos atacó y nos... No. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿De quién eres hijo? Y es que se pone peor la situación. No, perdóname, pero aquí el grande es Dios. El que tiene todo el poder es Dios y es nuestro papá. Así que tenemos que cambiar hasta la predicación, porque aquí lo que predicamos es a un Dios extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo te quiero invitar en esta noche, tira tus sueños alto, porque tenemos un Dios extraordinario. Mire, no mendiguemos más, porque nosotros a veces le mendigamos a Dios. La gente en la calle dice: por amor de Dios, si tiene una limosnita. Y a veces nosotros pedimos limosna a Dios. La diferencia entre ese que pide en la calle y Emily, yo he visto cómo es Emily. Bueno, los hijos no mendigan, los hijos exigen porque tienen derecho. Emily le dice a la hermana Maris: tengo hambre. Ya, ¿de dónde sale la comida? No sé, pero lo que sé es que tengo hambre. Y el papá es el que se tiene que preocupar y rebuscarse de dónde para resolver. Normalmente un niño uno no lo ve preocupado. De hecho, ellos casi que ahogan a los papás. Necesito los zapatos porque me los pidieron para el colegio. Mi hijo, pero es que no hay. No sé, pero necesito los zapatos. Yo te quiero decir en esta noche: déjale tus preocupaciones a tu papá. Qué tremendo padre que tenemos, si es cierto. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que entender la posición que tienes. Tienes que entender al padre que tienes, porque si no, te vas a perder de todas las bendiciones que hay. Porque el hijo mayor estaba en casa, pudiendo disfrutar de todo lo que había allí, pero no se sentía dueño. En esta noche yo te quiero decir, la palabra de Dios dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo es mío. Ahora, claro, hay que aprender a pedir, pero eso será para otra enseñanza. Pero hay que aprender a pedir, porque Dios lo que busca es tu bienestar. Mire, un niño inmaduro no sabe pedir. ¿Qué vamos a almorzar? Chitos y Coca-Cola. Pedir niño. ¿Qué vamos a cenar? Vamos a papas y yogur. Y ahí es donde llega el papá, menos la hermana Araceli, con la sopita. Porque Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nos hace bien. Hay cosas que estás pidiendo que seguramente no te van a hacer bien, pero hay otras que no has recibido. Dice la palabra de Dios: ustedes piden y no reciben lo que piden porque no saben pedir. Piden muy poquito. Y nosotros tenemos todas las garantías, siendo hijos, para que el Señor nos provea todo lo que necesitamos. Así que necesitamos cambiar esa mentalidad. Y yo quisiera decirte en esta noche, no sé si hay alguien, vamos a orar, pero yo quisiera invitar a alguien que no se sienta hijo. Mire, porque hay algunos que están en casa, son de acá, pero no se sienten merecedores. Tranquilo, que así el hijo se porte mal, el papá siempre le da. No lo va a poner a aguantar.
yo te quiero invitar en esta noche, tú que no te sientes merecedor. Pero también quisiera volver, y ya con esto cierro, al hijo menor. Porque aunque el hijo menor recogió todo lo que el padre le dio y se fue a malgastarlo, aún estando allá revuelto en pecado y en el mundo, no dejó de ser hijo. Aún estando allá y siendo todo lo malo que había hecho, no dejó de ser hijo. Y me imagino al padre, porque la palabra de Dios dice que apenas el hijo menor venía por el camino, el padre salió a encontrarlo. De manera que me parece ver a un padre todos los días pendiente allí en la puerta, ¿cuándo vendría mi muchacho? Porque ¿qué hacemos? Al hijo menor nadie lo echó, él se fue solito. ¿Cómo lo buscamos cuando no quiere estar acá? Pero en esta noche yo le pido al Señor Jesús que alguien vuelva en sí como el hijo menor, para que diga, oiga, porque es que permítame decirlo en el nombre del Señor Jesús, alguien después de que prueba los deleites de la casa del Padre, no se siente bien pecando, se siente incómodo, porque su lugar es en la casa del Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y el Padre todos los días, quién sabe cuánto tiempo tardaba allí en su ventana, en su puerta, mirando en qué momento llega su muchacho. Y en esta noche aquí está el Padre dispuesto a recibir a alguien. No importa. Mire, esto de evangelio es extraordinario. Porque uno dijera, lo que hay que hacer con ese muchacho, la ley judía es que apedrearlo y matarlo. Eso dice la ley. Pero Dios dice, no, yo lo recibo. Venía harapiento, venía sucio, pero hay que bañarlo, le ponemos vestidura nueva, le ponemos el anillo y le matamos el cordero y listo, se acabó. Porque Dios no es como nosotros. Dios lo que está esperando es que tú regreses a sus pies. Ya, ese es todo el tema. Porque ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que el que reconoce su pecado y se arrepiente ya. Oiga, esto es mucho evangelio tan extraordinario. Uno dijera, hay que hacer mucho más. No, solo reconocer. Así que en esta noche yo quiero orar por alguien que no se sienta merecedor. Vamos a orar por ti, hijo de Dios, porque necesitas entender que de verdad eres un hijo de Dios. Esto no se trata de merecimientos. La Biblia dice que esto es por fe. Solo creyendo puedes recibir lo que tú requieres de parte de Dios. ¿Dónde hay un hijo que no se sienta merecedor y que necesita en esta noche de esta oración? Es más, te voy a invitar en esta noche a que lances tu petición mucho más alto de lo que lo has lanzado, porque Dios tiene toda la potestad y el poder para hacerlo. Así que vamos a orar por alguien. Tú que no te sientes merecedor. Hombre, a veces uno vive mal, con provisión de Dios ahí en casa. A veces uno vive con insuficiencias, con deficiencias, teniendo al Padre eterno que todo lo puede hacer. Pero también quiero hablar con alguien que se alejó de casa, que de pronto se fue lejos de casa y hoy quiere volver a los brazos de papá. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No necesitas más, sino creer que tu posición es ser hijo de Dios. ¿Alguien más quiere o necesita esta oración? Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Y yo creo que también hay posibilidad para que tú en esta noche lances tus sueños tan alto como el Dios que tienes. Señor Jesús, en esta noche yo quiero, Padre Celestial, orar por todos aquellos, Señor Jesucristo, que todavía no se sienten dignos, Señor, hijos tuyos, que esta noche puedan entender, Señor, la posición que tienen por pura gracia tuya, Señor. Que este evangelio es por fe, que la fe viene de ti, es decir, es un regalo tuyo, Señor Jesús. A veces vivimos con carencias, con insuficiencias, Señor. A veces no hemos entendido la naturaleza del Dios que tenemos, Jesús. Y en esta noche yo quiero pedirte, Señor, que si hoy alguien se siente indigno, Señor, tu palabra y tu
presencia, Señor, hoy le pueda limpiar, le pueda permitir y producir en su corazón ese sentir de que es digno hijo tuyo, Señor, porque tú en la cruz del Calvario, Señor, lograste esa libertad para nosotros, que no somos esclavos, Señor, del pecado, que no somos esclavos, Señor, inclusive de las situaciones que se viven en el mundo, Señor, sino que tú, Padre Celestial, sustentas a tus hijos mucho más de lo que requerimos y necesitamos, Señor. Pero en esta noche también puede haber alguien, Señor, que se sienta lejos de casa. Uy, cómo extraña uno a veces esa casa, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, que tú le permitas, Señor, que su corazón pueda hoy reconocer que necesita regresar a casa, que aunque fue un hijo que se alejó y que se apartó, no dejó de ser hijo, y que tú, Señor Jesús, estás con los brazos abiertos y dispuesto a recibirle, dispuesto a ponerle el vestido nuevo, dispuesto a matar el becerro gordo y hacer fiesta, Señor Jesús, porque esa es tu gracia y tu misericordia, de la cual estamos, Señor, nosotros convencidos que tú, Padre Celestial, derramas sobre nosotros cada día. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en alabanzas, que tu pueblo proclame tu poder. Bendito seas Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es?